5 de mayo, los franceses en Puebla. Fragmento. Por el maestro Israel Azcarro, de Lina Morelos, para la revista El Tlacuache, 2012. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. Liberales o conservadores. Segunda entrega. Sin duda, los eventos sufridos en 1862 son relevantes. La victoria de un raquítico ejército nacional, mal armado, poco disciplinado y con fuertes carencias, sobre un disciplinado ejército europeo, bien equipado y entrenado en invadir territorios ajenos, no es poca cosa. Si un año después Francia consiguió imponer un emperador, tampoco fue un hecho determinante. Los hechos de armas no son unívocos. La geopolítica es más poderosa y en aquel tiempo operó en contra del triunfante ejército invasor. De manera que no fue la batalla del 5 de mayo de 1862, sino el expansionismo alemán lo que permitió devolver a México su pacto republicano en 1870. Visto así, si se ganó la batalla, pero se perdió la guerra, quizá resulte exagerado el festivo entusiasmo que todos los años se observa, casi religiosamente, en las conmemoraciones oficiales. Tantos años después, los muertos, la sangre, la ansiedad, el temor, el pavor y la esperanza de toda una generación casi se desvanecen entre los fuegos pirotécnicos, los discursos oficiales, las estatuas de bronce y los desfiles. Es un hecho bien conocido que los conservadores del siglo XIX tenían su propio proyecto de nación y preferían gobierno de un monarca europeo que colocara a México entre los países civilizados del mundo que el gobierno republicano de un indio, por ilustrado y progresista que fuera. Al respecto, convendría revisar este célebre enfrentamiento entre liberales y conservadores. Jugando un poco, podríamos postular que en el México de mediados del siglo XIX se enfrentaba a un 95% de la población, que era conservadora, a un 95% de la población, que era liberal, y un 5% restante, una élite letrada y culta, que era declarada y rabiosamente conservadora o liberal. Todo dependía de las circunstancias locales más diversas. Así, por ejemplo, si el párroco de la iglesia, que pretendía mantener bajo control eclesiástico la educación y una enorme cantidad de tierras y edificios, se apoyaba en los recursos de un poderoso hacendado terrateniente, acaparador de aguas y mercados, los enemigos de este, que eran los pueblos indios, los pequeños terratenientes de clase media, etc., se identificaban con la causa liberal. Si el control de una jugosa ruta de comercio, un puerto, estaba en manos de una élite criolla que buscaba en los gobiernos liberales la obtención de un cargo gubernativo en la región, los competidores comerciales, o sea, pequeños comerciantes, mestizos o indígenas, se pasaban al bando conservador. Si los pueblos indios encontraban que el cura párroco defendía las tierras comunales cuando éstas se amparaban en una cofradía dedicada al santo patrono, apoyaban al bando conservador. Si estos pueblos indios advertían que con las leyes de reforma podrían recuperar el control de tierras arrebatadas por la iglesia, pelearían entonces con la causa liberal. Es decir, muy poca gente lograba atisbar las implicaciones y los matices ideológicos que se estaban jugando. En la mayoría de los casos, el asunto se limitaba a la defensa de una posición, cierta estabilidad o un conjunto de privilegios, o bien a luchar a fin de alcanzarlos y revertir una particular correlación de fuerzas. Dicho esto, acusar de traición o atribuir patriotismo a un bando o a otro como totalidades monolíticas constituiría un juicio históricamente cuestionable. Con todo, debemos reconocer que un pequeño porcentaje se identifica plenamente con un conjunto de ideas más o menos bien definidas y no cambiará de camiseta aunque le cueste la vida.
Este sector ilustrado, forjado ideológicamente, ha sido el que se ha disputado el poder gubernativo, el que ha aspirado por la facultad de ejercer y definir los contenidos educativos, las leyes, el que busca determinar el uso y destino de los recursos del Estado. Eso no significa que ese enorme conglomerado de pueblos no letrados carezca de motivaciones sólidas y racionales. Sucede que la única diferencia entre unos y otros está en su formulación. Este contenido continúa. No te lo pierdas. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura.